escuchan bien? Sí, se escucha, doctora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pido disculpas, pero el internet va y viene, entonces vamos a manos a la obra, digamos, ¿verdad? Para aprovechar el Tranquilo. tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me toca hablar de un tema muy actual, como usted bien lo dijo. Sin embargo, resulta ser un tema bastante polémico, ¿no? En la actualidad. Sobre todo porque desde el inicio de los tiempos, la relación que ha existido entre los animales y el hombre ha sido para la supervivencia de los humanos. Podemos recordar que en un principio los animales eran utilizados como fuente de alimento, también como vestimenta, eran utilizados para la caza, para el transporte y con el pasar del tiempo, pues vino la domesticación de las especies, ¿no? Entonces ya los animales pasaron a ser parte de la familia, ¿no? Muchos de nosotros quizás tengamos un perrito, un gato en nuestras casas, con todas las responsabilidades que ello, por supuesto, implica. Incluso hoy en día existen relaciones entre animales y humanos muy positivas, como es el hecho de que son utilizados con fines terapéuticos. Hoy en día también tú puedes ver a nivel de las líneas aéreas que ya permiten que las personas puedan viajar utilizando estos animales como apoyo emocional o incluso los discapacitados como perros de trabajo. Entonces, ellos pueden viajar y eso está permitido, es legal que tus animales puedan viajar, incluso como un pasajero más. Vemos como a lo largo de la historia del hombre, la relación con los animales pues ha cambiado. Entonces, cuando decidí participar en esta charla, me meto por internet y lo primero que me llama la atención es que cuando hablas de o buscas maltrato animal, aparece en un 90% fotos, imágenes que corresponden a lo que es perros y gatos. Sin embargo, el maltrato animal implica todas las especies, tanto terrestres como acuáticas. Me parece importante no solamente hablar del hecho de que es el maltrato animal que hoy en día se habla con mayor frecuencia. Antes de utilizar este término de maltrato animal, se venía hablando de lo que era el bienestar animal. Entonces, estos dos términos, tanto bienestar animal como maltrato animal, resultan bastante, podemos decir, conflictivos. ¿Por qué? Porque implican una serie de eventos, no solamente de tipo científico, ético, económico, cultural, social, religioso y político. Entonces, quería hablarles de lo que era el bienestar animal. Y es que durante el siglo XX la población crecía a un ritmo constante. Ya para mediados del siglo XX, la población tuvo un crecimiento exponencial y duplicó en menos de 50 años la cantidad de personas en el mundo. Esto trajo como consecuencia que los sistemas extensivos de producción tenían que migrar a sistemas intensivos de producción porque necesitábamos mayor cantidad de alimentos disponibles. Entonces comienzan a desarrollarse lo que es el sistema industrial, la agroindustria. Todo esto implicaba, si bien un mayor aumento de proteína animal disponible, se hacía a expensas de los animales. Sin embargo, esta situación no pasó desapercibido para todo el mundo. Recordemos que en aquella época, en los años 60, pues solamente existía lo que era la televisión y la radio como medios de comunicación, incluso lo que era la prensa escrita. Sin embargo, siempre en el mundo han existido activistas de derechos, no solamente activistas de derechos humanos, también hemos encontrado activistas que defienden los derechos de los animales. Y es aquí cuando tiene un rol importante la señora Ruth Harrison. Ella, al ver toda esta situación y cómo se manejaban los sistemas intensivos de producción para lo que era la fabricación de los alimentos, decide escribir un libro en el año de 1964 denominado Máquinas Animales. Ella en ese libro expone una realidad tan cruda de cómo los animales eran tratados durante todo
el sistema de producción, incluso hasta el sacrificio. Esto se hizo ya a nivel de lo que era el Reino Unido. Sin embargo, esto traspasó fronteras y es aquí cuando repercute en organismos internacionales como era la anterior organización, la OIE, Oficina Internacional de las Epizootias. Hoy en día cambió su nombre a lo que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces surge por primera vez la definición de lo que es bienestar animal. Según el Código Terrestre, el bienestar animal representa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que éste vive y muere. Pero esa situación no solamente quedó en la definición de lo que era bienestar animal, sino que se vieron en la obligación en el año de 1965 de escribir o plasmar lo que eran los 5 derechos básicos y fundamentales de los animales. Tenemos que el primero de ellos habla sobre que los animales deben estar libres de lo que es hambre, sed y desnutrición. Por lo tanto, los animales deben estar en una buena condición corporal. El segundo de los enunciados habla sobre que los animales deben estar libres de temor y angustia. En pocas palabras, deben estar libres de estrés. El segundo punto también habla de lo que es libre de molestias físicas y molestias térmicas. Es decir, que si los animales son sometidos a un confinamiento, debemos garantizar un estado de confort. El cuarto punto habla de la libertad de lesión, de dolor y de enfermedad. Y es allí donde los médicos veterinarios tenemos una función importante, ya que debemos garantizar que los planes sanitarios que son diseñados para cada grupo de animales sean cumplidos a cabalidad. No solamente por el bienestar de los animales, sino por el bienestar del hombre. Y por último, pero no menos importante, es que estos deben estar libres de manifestar un comportamiento natural, es decir, tener la libertad de volar, tener la libertad de ladrar, tener la libertad de correr, según el tipo de especie. Fíjense que, sin embargo, estos enunciados o derechos de los animales se desarrollaron para ser aplicados en especies de granja. Sin embargo, hoy en día estos también se aplican a nivel de todas las especies domésticas, incluso animales silvestres. ¿Qué pasa? Que estos 5 enunciados son sumamente importantes desde el punto de vista de la producción. ¿Por qué? Porque cómo los animales se han mantenido durante todas las etapas productivas, independientemente de la especie, repercute indiscutiblemente en la calidad de la carne que nosotros consumimos. Y es que se realizaron numerosos estudios en los años 90 que hablan sobre los cambios en las características organolépticas de la carne. Entonces, cuando los animales son sometidos a malas condiciones de trabajo, son sometidos a situaciones de estrés, por supuesto que va a haber pérdidas económicas. Lo primero que disminuye en un rebaño cuando hay situaciones de estrés son la producción de leche, sobre todo es muy visible, y la producción de huevos en el caso de las aves. Es por eso que ustedes pueden ver que en algunos sistemas de producción los animales que son sometidos a ordeño tratan de hacerlo bajo unas condiciones, digamos, de confort lo más posible, hacer silencio, incluso algunas personas o los ordeñadores cantan o colocan canciones tipo tonada que estimulen la producción de leche. Eso ya son estudios que se han realizado anteriormente. Por supuesto, al disminuir la producción, se va afectada la cantidad y la calidad de la proteína que se está produciendo en ese momento. Fíjense ustedes que en el año 1990 hubo un estudio importante que habla acerca del impacto que tiene el estrés sobre la calidad de la carne. Y surgen 2 clasificaciones. Una que habla de las características organolépticas, en donde se obtienen carnes oscuras, carnes firmes y carnes secas. Y por otro lado, otro tipo de clasificación en donde se obtienen carnes pálidas, blancas y exudativas. ¿Qué sucede? Que cuando un animal es sometido a condiciones de estrés, ellos tienden a consumir mayor cantidad de glucógeno almacenado en los músculos.
quedar menor cantidad de glucógeno disponible. Por lo tanto, va a haber menor producción de ácido láctico. El pH de la carne va a tender hacia la alcalinidad. Entonces vamos a tener carnes oscuras, carnes duras, carnes secas y sobre todo este tipo de carnes recomiendo que no sean ofrecidas como carnes frescas para el consumo humano. Este tipo de carnes que son DFD deben ir directamente a lo que es la industria de subproductos de origen animal. Por otro lado, si las carnes son sometidas a altas temperaturas, las proteínas se van a desnaturalizar y por lo tanto van a impedir que las carnes tengan mayor concentración de agua. Por lo tanto, eso también va a perjudicar las características organolépticas de la carne. Y al perjudicar las características organolépticas, pues obviamente que no van a ser atractivas para el consumidor. Además, el tiempo y la calidad nutricional de la misma se va a ver disminuida. Entonces, es por ello que se deben mantener en buenas condiciones a los animales de producción. Ahora bien, si ya sabemos qué es el maltrato animal y las 5 libertades que deben respetarse en todas las especies, podemos hablar de lo que es maltrato animal. Y yo conseguí estos dos conceptos que me parecen bastante importantes destacar, ¿no? Esto los conseguí simplemente de la literatura que uno busca en internet. Y el primero de ellos habla de que el maltrato animal es toda acción u omisión que inflige directamente o indirectamente sobre una especie, produciéndole un daño cuya gravedad puede ser menor o poner en riesgo su vida de forma eventual por episodios o en forma sistemática. Este concepto me llama mucho la atención de que habla de la omisión, porque también si nosotros somos indiferentes ante el maltrato animal, también estamos siendo cómplices de la situación. Por otro lado, otro de los conceptos es mucho más amplio, ¿no? Y habla sobre lo que es la crueldad hacia los animales, que también puede ser llamada crueldad animal, abuso animal o maltrato animal. Lo utiliza como sinónimo. Y comprende comportamientos que pueden causar dolor de forma innecesaria o estrés a los animales no humanos. Los mismos van desde la negligencia en los cuidados básicos, como por ejemplo no llevarlos al veterinario, hasta lo que es la tortura. La mutilación también es considerada crueldad animal o la muerte intencionada. Entonces fíjense cómo cada concepto agrega cosas importantes. El primero de ellos habla de la omisión ante lo que es el maltrato animal y la segunda habla de la crueldad. Sin embargo, considero que la crueldad animal y el maltrato animal son dos cosas que si bien hay un daño a los animales, uno habla de la intencionalidad. Cuando hay crueldad es porque hay una intención en hacer daño. Sin embargo, tú puedes incurrir en un maltrato animal sin tener como punto fundamental la crueldad. Entonces conseguí también otro concepto que habla de lo que es la crueldad. Y es cualquier acción u omisión que va a generar un daño de forma intencionada en otro ser. Por lo tanto, el maltrato psicológico a los animales incluirá cualquier conducta o ausencia de ella. Fíjense que también habla de lo que es la omisión, que sea emitida con la intención de dañar a nivel psicológico o emocional a cualquier animal. Entonces, podemos ver cómo estos dos conceptos juegan un papel importante a la hora de definir un maltrato animal, incluso desde el punto de vista penal. Hoy en día, lo que es el maltrato animal también tiene implicaciones psicológicas, porque no solamente podemos hablar de que las personas que tienen animales, que trabajan en sistemas de producción, deben conocer y combatir lo que es el maltrato animal. No, porque toda la sociedad debe estar vigilante ante el maltrato animal por aquello de la indiferencia. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado por diferentes estudios que una persona que sea cruel, que le haga daño a los animales, constantemente, si lo hace por crueldad, va a repetir estos episodios y esos episodios tienden a ser mucho más crueles que los primeros.
Incluso esto empieza desde la infancia. Entonces, alguien que es cruel con los animales definitivamente va a ser cruel con las personas. Y es ahí la importancia del maltrato animal que se ha abordado por toda la sociedad. Fíjense ustedes que en relación a la crueldad hacia los animales y las conductas violentas, hoy en día los sistemas de clasificación de lo que son las enfermedades mentales, manuales de diagnósticos estadísticos de trastornos mentales, la Asociación Americana de Psiquiatría y el Manual de Clasificación Internacional y las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud incluyen lo que son las agresiones a los animales como uno de los criterios para diagnosticar trastornos disociales de la personalidad. Tipos de maltrato animal que podemos conseguir. Bueno, son muchísimos. Realmente escogí quizás los más frecuentes, los que nos llegan a consulta, lo que como sociedad podemos quizás observar en nuestra vida diaria. Sin embargo, aquí les traigo algunos de ellos. Por ejemplo, mantener a los animales en unas instalaciones inadecuadas, eso es también parte de lo que es maltrato animal. No respetar la carga animal por espacio, eso también lo dice el código de la ONSA, ¿ok? El descuidar de la higiene de los animales, cuántas personas no llegan a la periferia canina con el consentido de la casa en unas condiciones deplorables. Yo he tenido casos en donde me han llevado perritos para lo que es la peluquería canina y perritos que lo hacen la peluquería una vez al año. Y esa implica no solamente el aspecto de los animales, que es bastante deplorable, sino que también hay necrosis en las orejas, en las paticas, y se ve el dolor y el sufrimiento de los animales. Entonces, las personas antes de adquirir una mascota deben pensar si realmente cuentan con el tiempo que las mascotas requieren y con el dinero que ellas también requieren, porque hay que tener un piso económico para mantener una mascota, ¿sí? Es parte de la familia. Entonces, otra de las formas de maltrato animal, incluso es clasificado también como crueldad, es la mutilación. La mutilación está prohibida, es ilegal en el Código Penal, incluso venezolano, la mutilación de los animales con fines estéticos, no solamente el corte de oreja, el corte de rabo, en las especies silvestres como son los tigres, incluso les mutilan la última falange, denominada falange unguicular, para tener un mejor manejo de ellos. Esto es una total crueldad. Y hoy en día todavía consigues personas que te solicitan el servicio de corte de rabo y corte de oreja. Se molestan cuando les dices que ya eso está prohibido, que incurremos en un delito si hacemos este tipo de trabajo. Entonces también está en nuestra ética cumplir con los reglamentos establecidos. Otra de las formas de maltrato animal, no solamente en perros y gatos, esto lo vemos a nivel de la finca, en los sistemas de producción, es que los animales no tienen una alimentación adecuada. Entonces, ves animales muy flacos que se ven pasando hambre, como también incluyo lo que son los animales muy obesos. Alimentar de forma inadecuada a un animal que esté muy flaco o muy obeso, esas son formas de maltrato animal. Yo he tenido pacientes que alimentan a sus animales con tetero y no les dan perrarina, no les dan otro tipo de alimento o simplemente les dan cuero de pollo por la situación país y tú ves animales totalmente obesos que ni siquiera pueden moverse. Eso es maltrato animal. Otra forma de maltrato animal que es muy frecuente pues hoy en día es el hecho de humanizar a los animales. Debemos entender que ellos son una especie completamente diferente a nosotros, con necesidades completamente diferentes y con una anatomía completamente diferente. Y aquí coloco una imagen en donde vemos a un perrito con unos zapatos. Podemos decir que, bueno, que el perro está siendo bien tratado, está siendo consentido, pero lo que no nos damos cuenta es que las almohadillas plantares plantares y palmares de estas mascotas permiten lo que es el intercambio térmico, la regulación de la temperatura. Además que los animales caminan muy mal cuando colocan este tipo de zapatos. Entonces
maltrato animal de lo que muchas personas no son conscientes, pero está en cada uno de nosotros hacer que las personas tomen conciencia. Otra forma de maltrato animal es no prestar atención veterinaria adecuada. ¿Cuántas personas no llegan a consulta después de que han automedicado a sus mascotas o han utilizado servicios del amigo, del vecino, antes de llevarlos al veterinario? O simplemente pues no lo llevan porque no hay dinero. Entonces siempre es bueno buscar las alternativas. Hoy en día hay fundaciones que te permiten poder tener acceso a la salud para los animales. Entonces eso es una forma de maltrato animal por negligencia. Deporte o cultura. Aquí coloco simplemente algunos ejemplos de lo que es considerado deporte para unos, cultura para otros. Y bueno, efectivamente sí son expresiones culturales, pero no dejan de ser crueles y no dejan de ser consideradas maltrato animal. Ejemplo, las corridas de toros, muy utilizadas en España e incluso en países hispanoparlantes, lo que es la tauromaquia, en este caso, en donde el animal es sometido a un proceso de crueldad hasta la muerte, ¿no? Otro que me llamó la atención cuando estaba buscando información y que era totalmente desconocido para mí era el hostigamiento del oso. El hostigamiento del oso es una práctica que se utilizaba en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra, a eso del siglo XX, en donde un oso, como lo pueden ver aquí, es amarrado por el cuello, amarrado por las patas y es hostigado constantemente por perros de caza. Entonces, los perros de caza constantemente lo están mordiendo y no solamente es cruel para el oso, también es cruel para los perros que lo atacan, porque estos perros son mutilados, mordidos y les provocan lesiones que incluso también a ellos les puede llevar hasta la muerte. Esto es una práctica que hoy en día, si bien se ve reducida, se sigue practicando en Pakistán, por ejemplo. El coleo. El coleo en nuestro país es considerado un deporte prácticamente nacional en donde los terneros son sometidos a tratos bastante crueles, se lesionan, en fin. No entiendo por qué este tipo de actividades son consideradas un deporte, porque según hablan de lo que es la faena del llano. Sin embargo, en el llano tratan de no maltratar a los animales por más cruda que sea la manipulación y el trabajo a campo. Otra, me disculpan, otra de las formas de maltrato animal son las peleas de gallo. Y las peleas de gallo también son ilegales en Venezuela. Incluso están prohibidas. Y eso es una práctica también muy común en el llano. Otra de las formas de maltrato animal son en los circos. Los animales que trabajan en los circos, ellos deben ser sometidos a procesos de entrenamiento donde son golpeados, le restringen las comidas. En fin, hoy en día vi una información por internet en donde estaba prácticamente ya prohibido el uso de los animales a nivel de lo que era el entretenimiento en los circos. El tocar el piano. El tocar el piano también lo conocí realizando esta exposición y realmente me pareció bastante cruel y es una práctica que también se realizaba en Reino Unido, en donde los animales, luego que termina la temporada de caza, ya sea que tengan un buen comportamiento o no logren los objetivos de la caza, son colgados por el cuello y apenas pueden rozar el piso y mueren por cansancio y por el ahorcamiento que les produce. El mantener a los animales en cautiverio, en los zoocriaderos, lo que es el abuso sexual por parte del hombre hacia los animales, también son consideradas formas de maltrato animal. El traslado forzoso de ciertas especies, sacarlos de su hábitat natural y llevarlos a sitios artificiales, esos son formas de maltrato animal. En fin, podemos seguir hablando de un conjunto de formas de maltrato animal que cada día pues son mucho más terribles, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y quería rescatar aquí, que como médicos veterinarios constantemente nos estamos enfrentando a lo que son las usurpaciones de nuestras funciones. Y eso también implica maltrato animal, ya que personas que son ajenas a nuestra profesión, que no son calificados, que no tienen los estudios para desarrollar y ejercer procedimientos médicos,
con la excusa de querer ayudar, también provocan daño y maltrato hacia los animales. Y muchas veces los tutores y los dueños de las mascotas son parte también de este flagelo que debemos combatir como profesionales. Ahora bien, yo quería compartir con ustedes una información que tengo prácticamente bastante novedosa de un taller que estoy haciendo sobre el maltrato animal y la forma de maltrato en lo que es la industria, lo que es la industria farmacéutica y la industria cosmética. Y para mí fue bastante sorprendente todo lo que está pasando a nivel de lo que es la industria cosmética. Y es que se estima que 192 millones de animales mueren al año por procedimientos que se realizan en lo que es la empresa farmacéutica. Y esto también es considerado maltrato animal. Es por ello que grupos de científicos y grupos de personas hoy en día se están dedicando a buscar lo que son alternativas o sistemas de trabajo en donde se pueda sustituir el uso de los animales por otros sistemas que son perfectamente eficientes y incluso son mucho más económicos. ¿Qué se hace cuando se experimentan a los con animales en la industria cosmética? Bueno, se realizan diferentes pruebas, porque estos productos antes de llegar al consumidor final deben hacerle pruebas de seguridad y pruebas de eficacia. Entonces tenemos aquí que realizan pruebas de irritación ocular, y pruebas cutáneas, pruebas de sensibilidad cutánea también, pruebas de alergia, pruebas de toxicidad, de mutagenicidad, teratogénicas, carcinogénicas y por supuesto incluso genética. Todo este tipo de pruebas que le dan al consumidor final seguridad de que los productos que salen al mercado no le van a provocar nada. Sin embargo, esto lo hacen a expensas de los animales. Entonces, desde muchos años se ha utilizado lo que son modelos animales in vivo para probar todo este tipo de principios activos y productos finales. Entonces se utilizan sapos, se han utilizado con mayor frecuencia lo que son ratas, ratones, el pez cebra y sobre todo los conejos los utilizan en la industria cosmética. ¿Por qué? Porque ellos tienen ciclos de vida muy rápidos, son muy similares a los humanos, incluso son fáciles de conseguir, ciclos de vida bastante cortos, son animales que se pueden manipular fácilmente, son pequeños, entonces tienen una serie de ventajas que ha llevado a que estos sean utilizados desde el punto de vista médico y desde el punto de vista científico y desde el punto de vista educativo. Sin embargo, considero que todo lo que implique perder vida siempre va a ser mucho más costoso. Incluso para los que tenemos tiempo en el área de la ciencia, en la educación, siempre hemos escuchado que para salvar una vida hay que sacrificar al niño. Esto es un concepto y una frase que siempre hemos escuchado, incluso muchos de nosotros hemos trabajado con estos animales de laboratorio. Puedo decir que a pesar de que constantemente estés trabajando con animales de laboratorio, que tú no te acostumbras a que estos tengan que al final ser sacrificados. Entonces, los métodos que se han utilizado durante mucho tiempo son los ensayos in vivo. Sin embargo, ya a raíz de la prohibición por la Unión Europea en el año 2004 de probar productos cosméticos en animales, pues se han visto en la necesidad todas estas empresas de desarrollar otros modelos, como son modelos in vitro, que garantizan la eficacia de los productos. No sé si ustedes recuerdan un conejito que fue muy viral, que fue el conejito Ralph. Ralph pudo manifestarse a través de un video lo que implica el maltrato y el sufrimiento de los animales. Le quería mostrar un video para que ustedes, si no lo conocen, puedan ver un video bastante corto de lo que se refiere a Ralph y las pruebas a las que él es sometido para probar una sombra, una crema, una pasta dental. No solamente productos cosméticos, sino productos de higiene personal. Ven, buscar aquí la imagen. Se puede ver.
¿Lo pueden ver? ¿Lograron ver el video? Pues bueno, la realidad es mucho más cruel de lo que ustedes lograron ver en ese cortometraje. Seguramente que Ralph ese día fue sacrificado. Entonces, este tipo de pruebas fueron muy polémicas, desarrolladas desde el año de 1944, se llama test de Drives. Esta prueba tiene como fundamento principal evaluar lo que es la toxicidad aguda eh, de los diferentes compuestos químicos en lo que es piel y mucosa. Estos animales son sometidos durante 21 días a observación, amarrados sin poder moverse, solamente para obtener resultados que son predictivos apenas en un 40% de los casos. Entonces, estas pruebas fueron tan polémicas que activistas de derechos por los animales
y uno de los más sonados fue el caso de Jacqueline Tribe. Jacqueline Tribe es una activista de 24 años en Inglaterra que decidió someterse a estos procedimientos y pruebas cosméticas por un lapso de 10 horas en las que ella fue torturada, lesionada, inyectada con todos los productos para tratar lo que era la calidad de estos productos, ¿no? Ella por lo menos tuvo la oportunidad de regresar a su casa y lo hizo de forma voluntaria, porque también los humanos somos utilizados para diferentes pruebas de productos y de fármacos, pero esto lo hacemos de forma voluntaria. Los animales no tienen ese derecho y bueno, lamentablemente hoy en día este tipo de pruebas se siguen utilizando. Sin embargo, hay una serie de regulaciones que surgieron que son importantes para lo que hoy tenemos en día. Desde el año de 1998 en el Reino Unido se ha estado trabajando para prohibir este tipo de testeos en animales de laboratorio. Ya para el año 2004 la Unión Europea prohíbe la experimentación cosmética en animales. Es decir, los productos cosméticos que vienen de Europa son libres de maltrato animal. Eso es importante saberlo. Ya para el año 2013, la Unión Europea, por supuesto, que prohíbe la comercialización. Ya no solamente es el testeo, sino la comercialización de estos productos en animales. En el caso de América, en términos generales, Guatemala fue uno de los que primero, en el año 2007, dio el primer paso para prohibir el testeo en animales. No se queda atrás Colombia con la ley 120 promulgada en el año 2018 que busca la prohibición del testeo en animales para la producción cosmética. Ya más recientemente México lo hizo en el año 2021. Sin embargo, otros países han decidido que para ellos no es el momento, como es el caso de China, en donde todavía la experimentación en animales para fines cosméticos se utiliza, incluso es un requisito en la mayoría de las compañías. Hoy en día, el testeo en animales es una opción y no es la única opción que tenemos. Los científicos han desarrollado métodos que pretenden reemplazar lo que son los modelos in vivo, que son perfectamente conocidos por todos, que se han utilizado incluso por métodos científicos, por el reemplazo de nuevas tecnologías. Una de ellas es la técnica in silico. Estas técnicas in silico utilizan simuladores que son software que son alimentados con todos los resultados de las pruebas que se han hecho en animales a lo largo de los años. Entonces, simplemente con un ordenador ya nosotros podemos tener resultados que son perfectamente confiables y predictivos. También se utilizan modelos in vitro en donde hay cultivos de células específicas para poder probar lo que es la corrosión. Tenemos las técnicas de ELISA, que también tienen una buena sensibilidad y especificidad. Tenemos también lo que son modelos ex vivo. Esos modelos ex vivo tenemos ahí lo que son la piel, la fabricación de piel sintética con impresora 3D, que hoy en día se están utilizando para el testeo y probar la sensibilidad de ciertos productos cosméticos. Sin embargo, lo que más llama mi atención de todo este curso que tuve la oportunidad de realizar es que el 80 y el 90% de los productos que son testeados en animales, después de que son probados en animales, no llegan al mercado, ya sea por defecto o por ineficiencia del producto. Es decir, que estamos invirtiendo tiempo, dinero, vida animal en probar productos que solamente nos dan un nivel predictivo de apenas un 40% y que apenas un 10% pueden llegar al mercado. Entonces, esto nos da mucho que reflexionar sobre lo que es la actualización y uso de técnicas mucho más novedosas, sin la necesidad de usar animales para la experimentación. Por supuesto
que esto no se hace de forma negligente. Existen organismos internacionales que son los encargados de validar todos estos métodos alternativos. Uno de ellos, y desde mi punto de vista, uno de los que más ha trabajado en estos protocolos y en el desarrollo y la validación de estas técnicas, es la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE. Ese es uno de los que se ha encargado de desarrollar todos estos protocolos de trabajo utilizados por las empresas farmacéuticas. También tenemos el Comité de Coordinación Internacional sobre la validación de estos métodos alternativos. A nivel de lo que es la Unión Europea, tenemos laboratorios de referencia para los ensayos alternativos y las pruebas en animales. Corea también se ha unido a este grupo de organizaciones que se encargan de la validación de métodos alternativos. Y así, bueno, también en Estados Unidos tenemos diferentes organizaciones que si bien no han cedido en un 100% en el dejar de usar los animales para experimentación, pues se han abierto a la posibilidad de utilizar estos métodos alternativos. Y bueno, el papel del médico veterinario en todo lo que implica el maltrato animal es fundamental. Es fundamental porque somos prácticamente los primeros en recibir a estos perros y a estos gatos que son maltratados, llegan a nuestras clínicas y como veterinarios tenemos el deber de atenderlos desde el punto de vista ético, no solamente tratarlos y tratar sus lesiones, sino también somos los responsables de detectar las situaciones de daño, enfrentarlas, tenemos que poder identificar el tipo de daño. Incluso considero que hoy en día las escuelas de veterinaria deben no solamente hablar de lo que es el bienestar animal, sino que deben formar al médico veterinario para que pueda participar en lo que es la medicina legal, porque nos toca a nosotros en el momento de enfrentar casos de maltrato animal, hacer informes y hacer las denuncias ante los organismos correspondientes. ¿Okay? Entonces, considero que como veterinario tenemos un rol importante ante lo que es el maltrato animal. Somos prácticamente la primera línea de defensa de las mascotas. Y aunque en Venezuela las leyes de protección animal son limitadas en las sanciones contra los agresores, existen herramientas legales e instituciones que permiten velar por la protección de la fauna doméstica, la fauna silvestre. Entonces, ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer en caso de lo que es maltrato animal? Bueno, aquí tenemos un marco legal, les quise presentar lo que se estaba manejando a nivel mundial, y las primeras de las leyes surgió en el año de 1975 con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, proclamada por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales y leída por la UNESCO. 10 años más tarde se produce la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, publicada por el Convenio Europeo para la Protección de los Animales en Compañía. En cuanto a lo que son las diferentes leyes a nivel internacional, podemos decir que en términos de legislación comparada, las mayores referencias que se tienen son la inglesa, la norteamericana y la europea en general, ya que ellos son los pioneros en la implementación y la regulación jurídica de los animales. Y llama muchísimo la atención que en países en donde se realizan actos de maltrato animal sumamente crueles, como los que dije, el hostigamiento del oso, el toque del piano, las corridas de toros, son los primeros en promulgar estas leyes. ¿Por qué? Porque son actos tan crueles en donde se maltratan a los animales hasta la muerte, que eso ha traído un movimiento social que ha puesto en contra de la pared a muchos de estos organismos internacionales y por eso han tenido que legislar. Entonces vemos como la presión social tiene un impacto muy importante en lo que es el desarrollo de estas leyes en los diferentes países. Por ejemplo, en Venezuela existen leyes que protegen a los animales y promueven su bienestar animal. Estas leyes se han creado para asegurar todo lo que es el bienestar, la dignidad de los animales y el respeto, para prevenir así el maltrato y el abuso del animal en nuestro país. Sin embargo,
una de las primeras leyes que se promulgó en el año 2010 es la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. Es una de las principales leyes que protegen a los animales en Venezuela. Esta ley establece no solo los derechos, sino también las obligaciones de los propietarios de los animales, así como también establece las sanciones para aquellos que cometan actos de maltrato animal. Esta ley prohíbe, como se les había dicho anteriormente, no solamente de animales en la calle, sino también la realización de las peleas de gallo y la caza deportiva sin permiso. Es uno de los aspectos interesantes de esta ley. También contamos con el Código Penal de Venezuela, que tipifica el maltrato animal como un delito. En su artículo 541, el Código Penal establece que aquellos que maltraten a los animales pueden ser sancionados con una pena de prisión de hasta 2 años o también pueden ser sometidos a multa, dependiendo del tipo de maltrato que se tipifique en ese momento. El Código Penal también indica hacia qué instancias nosotros debemos acudir ante la presencia del maltrato animal. Fíjense ustedes que hablan de las instancias que en primer lugar es el Consejo Comunal, como la autoridad parroquial. Estas instancias se encargan de lograr una conciliación entre las partes, entre la parte afectada y los tutores o dueños de los animales. De agotarse esta instancia, entonces ya cada una de las partes podría dirigirse a lo que es la autoridad municipal y poder realizar el procedimiento administrativo que corresponde. También en su artículo 478, el Código Penal habla de que el que sin necesidad se ha maltratado a un animal ajeno o ha causado algún daño, este será penado por acusación de la parte agraviada, con arresto de 8 a 45 días. El prejuicio es ligero, podrá aplicarse si el prejuicio es ligero, solamente podrá aplicarse multa de hasta 150 unidades tributarias. ¿Okay? Esa es una de las partes más importantes que puede rescatar del Código Penal y al mismo tiempo también reconoce el derecho y la propiedad que tenemos sobre las mascotas. Sin embargo, también aplica ciertas restricciones, porque si bien somos dueños de las mascotas, no tenemos derecho a maltratarlos, a abandonarlos, a mutilarlos o a que estos sean sometidos a procedimientos de castración sin haber sido anestesiados, es decir, darles los medicamentos correspondientes que le puedan provocar una analgesia. Entonces, fíjense que no del todo estamos sin leyes y sin legislaciones. Estas existen, solamente que debemos aplicarlas. También me parece importante destacar que en su artículo 537 habla del hecho de que los animales que sean utilizados con fines científicos y fines educativos, los animales y estos procedimientos deben ser realizados en centros educativos. Es decir, no sé si recuerdan hace tiempo que, si mal no recuerdo, Llano, un profesor estaba dando clases de anatomía y realizó la práctica fuera del recinto universitario. Tomaron fotos y esto fue un escándalo por las redes sociales. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que tomar en cuenta que no todos tienen la misma sensibilidad. También debemos respetar no solamente el acto que se está haciendo, científico, de enseñanza y didáctico, sino que también tenemos que respetar las creencias y la sensibilidad de los demás. Entonces, eso me pareció importante también destacarlo. También la ley te habla de lo que son las infracciones leves y las infracciones graves. ¿Okay? No voy a leer todo lo que está aquí porque la ley la tienen disponible por internet, pero por ejemplo, una de las infracciones leves es que es la comercialización de los animales, darlos en adopción a niños o a menores de edad sin el consentimiento de sus padres, como una de ellas, ¿verdad? El hecho de no recoger, fíjense ustedes, las excretas de los animales, eso también es un delito. Un delito leve, pero es un delito.
Uno de los actos graves es simplemente abandonar a un animal, someterlo a procedimientos de mutilación, por ejemplo, el ser abandonados, actos de crueldad que sean realizados con dolo o culpa, es uno de ellos, y mantener a un animal en pobres condiciones o malas condiciones higiénicas, eso es un delito grave. Entonces, vemos cómo la ley está hecha simplemente para cumplirla. En Venezuela no solamente tenemos las organizaciones municipales de las que habla la ley, también tenemos organizaciones en las que podemos apoyarnos, no solamente los tutores de las mascotas, sino también los médicos veterinarios. Aquí coloqué apenas una de ellas, que es la Sociedad Protectora de Animales y de Plantas en Venezuela. También tenemos la Sociedad Venezolana de Protección Animal, Fundación Amigos de Perro y Gato, y así numerosas fundaciones en cada uno de los estados que son sin fines de lucro. Estas organizaciones están, digamos, lideradas por proteccionistas, personas que quieren ayudar a los animales, incluso han asumido responsabilidades del Estado, pero que lamentablemente cuentan con pocos recursos para poder mantener a un grupo importante de animales y poder ofrecerles la atención requerida. En el estado Aragua, que es en el estado donde yo vivo, recientemente se aprobó una ordenanza municipal que habla sobre la tenencia, registro, circulación y protección de los animales en el municipio de Girardot. Y esto, pues, es un logro que tuvo 14 años de trabajo, parece mentira, pero así lo refieren, 14 años en lo que se ha estado trabajando para tener una ordenanza que no solamente involucra los animales domésticos, también los animales comunitarios. Les invito también a leer esta ordenanza municipal. Entonces, fíjense que también numerosos países, como es el caso de España, ha legislado, si bien no tiene una ley que tenga un marco internacional, tiene también ordenanzas municipales que combaten el maltrato animal y establecen sanciones que son aplicables a todos los casos de abandono, violencia, abuso físico y emocional. Y España me llama mucho la atención porque conozco gente en España que me dice que allá el tener una mascota es una responsabilidad muy grande. Las mascotas allá tienen que tener un número de registro, tienen que tener un chip. No se acepta que las mascotas sean abandonadas o dejadas solas en casa porque las personas se van de viaje. Para eso existen hoy en día hoteles caninos, personas que cuidan a los animales, y las personas hoy en día tienen la responsabilidad económica y moral de estar pendiente de sus animales. O sea que no es tener a un animal por tenerlo, sino que implica también una responsabilidad importante. Tenemos el caso de México, que también años después concreta una ley en el 2013 que se refiere a la ley de protección de los animales. ¿Okay? Aquí habla de términos como animales no humanos, ya sea de compañía silvestre o especies domésticas. Argentina, si bien es una ley muy vieja de 1954, esta se mantiene bastante vigente. Incluso prohíbe el sacrificio de perros y gatos en la provincia de Buenos Aires. En Argentina, fíjense que me llama muchísimo la atención, y hablando con un colega que me habla de que uno de los procedimientos que utilizan allá para controlar el ladrido a los animales es la mutilación a nivel de las cuerdas vocales. Eso es muy común realizarlo, y esto lo hacen con el fin de que los animales no molesten a los vecinos, porque si no, pues los animales son tirados a la calle y abandonados. Entonces prefieren mutilarles las cuerdas vocales. Me pareció un acto de crueldad, bueno, sin embargo, se sigue utilizando en Argentina. Ya tenemos aquí más cerca, para el año 2008, que Colombia también aprobaría la ley de maltrato animal, en donde las penas podrían variar de 12 a 36 meses de prisión. Entonces, podemos ver que en el mundo hay muchísimas leyes en cada uno de los países. Si nosotros investigamos, podemos ver
que hay leyes que defienden lo que es la tenencia de las mascotas. Sin embargo, no necesitamos tantas leyes, necesitamos más bien tener conciencia y hacer cumplir cada uno de los artículos de la ley. Me parece también importante destacar el papel que juegan las redes sociales. Fíjense ustedes que las redes sociales, si bien tienen su lado positivo, también tienen su lado negativo. Fíjense que un reporte indica que encontraron 5.000 videos de creadores de contenido que hablan y se refieren a lo que es maltrato animal. Entonces consideran que las redes sociales tienen una tendencia a promover el maltrato animal. Si bien en muchos casos promueven el maltrato animal, también nos permite conocer el maltrato animal, denunciar el maltrato animal y hacer el seguimiento a estos casos. Entonces, no es las redes sociales el problema, es cómo las estemos utilizando. Y también, ¿por qué no podemos sacarle provecho a toda esta situación de poder identificar a los maltratadores, a las personas crueles, que definitivamente deben ser analizadas psicológicamente, porque no es normal que una persona sabe que se expone porque ni siquiera se tapan las caras haciéndole daño a un niño. Entonces, como sociedad debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros con el tema de las redes sociales, ¿no? Y debemos cuidarnos mucho, sobre todo las personas que somos docentes, los que trabajamos en proyectos científicos, de que los procedimientos que se realizan en animales, porque tenemos claro que aquí en Venezuela no está prohibido la experimentación utilizando modelos in vivo, ellos se siguen utilizando, pero debemos de tratar de cuidar no solamente de la integridad de la mascota o del animal que estemos usando en nuestro laboratorio, sino de evitar que estas situaciones sean expuestas y que seamos sometidos al escarnio público, por ejemplo. Entonces, me parece que es importante reflexionar con respecto a eso. Incluso yo he tenido casos en consulta, en donde hay maltrato animal, en donde hay negligencia, y realmente evito poner este tipo de fotografías en las redes sociales para tener más seguidores. No, considero que hay que investigar un poco más sobre por qué esa mascota llega en esas condiciones. De repente no es el dueño, de repente es el cuidador, de repente la mascota fue abandonada antes de publicar una foto. Y creo que hay que reflexionar con respecto a ese punto. ¿Qué nos depara el futuro? Mire, realmente el futuro es un signo de interrogación. Son muchas cosas las que nos depara el futuro. La tecnología hoy en día nos ha invadido hasta un punto que ya tenemos la inteligencia artificial, que si puede ser beneficiosa para muchas cosas, también puede ser perjudicial para otras. Hoy en día, afortunadamente, la comunidad europea está fabricando productos cosméticos que son libres de maltrato animal. Y los podemos identificar con el uso de estas etiquetas en los empaques. Ustedes vean que hay un conejito libre de maltrato animales porque son productos que no fueron testeados en animales. Y lamentablemente la industria cosmética en general va a tener que migrar a los modelos activos, in sílico y todo este tipo de técnicas alternativas. Hoy en día, lo que es la impresión en 3D me llama muchísimo la atención, está siendo muy utilizada, no solamente a nivel de lo que es la medicina, también en lo que es la industria agroalimentaria. Israel es uno de los pioneros en este sentido. Fíjense que las últimas noticias de este año es que hoy en día se está imprimiendo carne, digamos, cultivada en laboratorio utilizando estas impresoras 3D. Y hoy en día la FDA ya la aprobó para que sean utilizadas por las cadenas de comida rápida. Entonces, esto es un avance en cuanto a la tecnología. Israel últimamente incluso fue noticia que desarrolló una carne de pescado, un filete de pescado, utilizando estas impresoras 3D. Ya hoy en día también encontramos restaurantes que tienen este tipo de impresoras, no solamente en la fabricación de proteína animal, sino que dulces, y fabrican todo este tipo de comidas utilizando estas tecnologías. Pero lo hacen no con la finalidad
de evitar el maltrato animal, sino para disminuir el impacto que la producción extensiva y la producción intensiva genera para el medio ambiente. Sin embargo, bueno, se ven beneficiados los animales en este sentido. ¿A dónde nos llevará? No sabemos a dónde nos llevará este tipo de procedimiento y este tipo de tecnología. También fue noticia este mes el hecho de que en Tampa se desarrollaron unos sapos sintéticos de silicona que pretenden sustituir al uso de los sapos a nivel de las escuelas, que realizan este tipo de prácticas, y son sapos que son totalmente idénticos a un sapo normal. Tiene todos sus órganos, le puedes hacer las infecciones, o sea que ya por ahí también vamos avanzando, ¿no? En utilizar estos modelos anatómicos para la experimentación y con fines didácticos. El mundo cada día se va sumando cada vez más a lo que es preservar lo que es el bienestar animal, y por lo tanto al preservar el bienestar animal pues estamos evitando el maltrato animal. Son casi 40 países que están trabajando con modelo in vitro para la producción solamente de cosméticos, productos de higiene personal, fármacos, vacunas, etcétera. Entonces, creo que un grupo importante de personas está trabajando en ello, porque imagínense, mantener a un macaco implica $25,000 un solo macaco para una prueba. Entonces, es también completamente costoso. En conclusión, bueno, podemos hablar de que el maltrato y la crueldad animal se aplica en todas las especies sin distinción. Debe existir una revisión de la legislación con respecto al uso de los animales con fines deportivos, como el caso del coleo. Debemos seguir trabajando en modelos in vitro, en modelos ex vivo, modelos in silico, para sustituir los modelos animales a nivel de la industria farmacéutica. También debe existir un control y una regulación de los albergues de las mascotas, en donde definitivamente es indispensable la presencia de un médico veterinario que no solamente haga cumplir los planes sanitarios, sino que también controle la forma en que estos animales ingresan a estos albergues. Y es importante que cumplan con una cuarentena. Y es indispensable que los animales definitivamente cuenten con un chip. Los animales que tengan propietarios, los animales en los albergues, todo debe tener un chip para que podamos tener una trazabilidad de estas mascotas. Educar. Educar es algo que podemos hacer nosotros desde casa con nuestros hijos, a enseñarles lo que es el respeto hacia los animales desde chiquitos. Creo que no necesitamos muchas leyes para hacer lo que nos corresponde en nuestros hogares. Seguir el principio de las 3R, que es el reemplazo de los animales por modelos in vitro de los que hemos estado hablando, y no tenemos alternativa. Si tenemos que utilizar modelos in vivo, pues simplemente vamos a reducir el número de animales, y también podemos aplicar y mejorar lo que es el bienestar animal en este tipo de animales que nosotros utilizamos. ¿Es posible? Claro que es posible. Fíjense que en el año de 1950 se necesitaban 5.000 kilos de páncreas para producir 0.5 kilogramos de insulina. Hoy en día no necesitas utilizar páncreas que provengan de los animales, porque lo hace a través de los minerales. Entonces no solo vas a tener un kilo, puedes tener toda la cantidad que requieras. ¿Okay? Entonces las campañas, es importante trabajar en las campañas porque sí tienen una repercusión. Vemos que esta tienda Macy's esta semana prohíbe el uso de artículos de cuero que se han hecho con la piel de animales exóticos como cocodrilos, lagartos y serpientes. Entonces, vemos que sí estamos trabajando en eso. Les quería dejar una de las reflexiones, que es que a lo largo de la investigación del cáncer, ha sido la historia de curar el cáncer en ratón. Sin embargo, hemos curado el cáncer en ratones durante décadas y simplemente no funcionó en los seres humanos. Entonces, no es necesario utilizar estos animales para experimentación. Como tratemos a las personas, niños, adultos mayores, los animales, hablan mucho de lo que nosotros somos como sociedad.
porque son los seres más vulnerables que tenemos en la sociedad. Entonces, bueno, espero que les sirva de reflexión la temática que se planteó hoy y quería dejarlo también con este último video que es muy, pero muy importante desde mi punto de vista porque habla de lo que es el maltrato animal en todas las especies. Muchísimas gracias, bueno, por su atención y estamos a la orden para cualquier información que requiera. O sea, ¿qué hice? Bueno, doctor, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y con esto quería terminar la presentación de hoy.
¿Aló? ¿Me escucha, doctor? Sí se escucha. ¿Alguna pregunta, algún comentario?